Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana el privilegio del lugar que nos has dado, la vida, la salud, el sentido propio de entender tu palabra con lo que nos has dado de iluminación y de a través de tu espíritu, el poder entender lo profundo que hay en tu ser, en tu corazón para nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que selles tu palabra hoy en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Permíteme, Señor, usar palabras correctas, precisas. No sea mi pensamiento, sea tu carácter, tu pensamiento, tu doctrina, Señor, y tu corazón hablando hoy a nuestras vidas. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que hoy quiero seguir trabajando en lo que es vida cristiana y en lo que veníamos hablando. Habíamos parado un poco de nuestro estudio debido a que habíamos tenido otras actividades en cuanto a recordar seres queridos que habían partido y también el tiempo de discipulado. Pero esto me encaja perfectamente con lo del discipulado porque la idea es cómo yo logro que eso que yo compré, ese material y ese discipulado sea una realidad en mi vida y para otros. Bueno, la idea es vivir de acuerdo a la escritura. ¿Cómo puedo ser un creyente de acuerdo a las escrituras? Y estamos hablando de eso. Ahora, el paso importante es saber que la escritura tiene un efecto en nuestras vidas. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 19. Vayan conmigo al Salmo 19. Tenemos un grave problema en nuestra sociedad y nadie lo desconoce, es que nos quieran imponer estilos de vida, ¿cierto? Usted se mete por la internet, se mete por cualquier medio de comunicación y nos están vendiendo, usted tiene que hacer así, tiene que su estilo de vida física, emocional, su pensamiento. Y en ese tsunami de filosofías, de ideologías, ¿qué tenemos que hacer? La única manera de mantenernos firmes en medio de esas tormentas de tanto pensamiento filosófico es mantenernos con la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo logramos que nuestros hijos aguanten el bullying? La única manera es que ellos sean vestidos con la armadura de Dios. Entonces, padres y madres tenemos que aprender a vestir a nuestros hijos con la armadura. No lo podemos guardar en una burbuja, no podemos decir y llevarlos al colegio, nadie me los toque, nadie me los mire, porque alguien se los va a tocar y se los va a mirar. ¿Qué tenemos que formar en ellos? El carácter de Dios en sus vidas. Entonces, la forma de vivir de acuerdo a las escrituras es leer la escritura, saber y entender que la Biblia tiene un efecto verdadero en nuestras vidas. No es simplemente un libro, no es simplemente algo escrito y que quedó en el tiempo histórico. La Biblia habla de historia, pero la Biblia es palabras de vida que eterna. Es el único libro que si usted lee transforma su vida. Ahora, mire lo que hace la Biblia, Salmo 19, versículo 7, y eso quiero hacer énfasis en que es importante, si yo quiero vivir de acuerdo a las escrituras, pues tengo que leer la Biblia. ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? Porque la Biblia dice lo siguiente en Salmo 19, 7, dice, la ley de Jehová, es decir, la Biblia, la escritura, es que perfecta, ¿y qué hace? Convierte el alma. Entonces, cuando usted lee la Biblia, tiene un efecto en su vida. La transforma, la cambia. Por eso tenemos que leerle la escritura a los chicos, y los jóvenes, los adolescentes, porque transforma el alma, tiene un efecto. Ahora, mire, siga leyendo conmigo qué hace más la Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, ¿que hace qué? Sabio al sencillo. Es decir, que aquella persona o que persona que no sabe vivir la vida en forma correcta, eso se llama sabiduría. Tomar las decisiones correctas. La Biblia le da ¿qué? Sabiduría. Recuerden, esta mañana leímos a Ruth. ¿Cómo llegó Ruth a tomar esa decisión? Porque se le ocurrió, dijo, no, tu Dios era mi Dios. No, porque ya había un efecto de su suegra Noemí, había hablado de Dios en su vida y el Dios de Israel hizo ese efecto en su vida y ella tomó una decisión. ¿Por qué? Porque la escritura le llevó a tomar ¿qué? Sabias decisiones. ¿Cómo logramos que los chicos
las familias tomen sabias decisiones leyendo la palabra de Dios. Ahora mire lo que sigue haciendo ahí. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué? Alegran ¿qué? Dan ¿qué? Felicidad, da gozo. Algunos dirán, leer la Biblia es muy aburrido. No, la Biblia le produce gozo porque le permite entender lo que ha pasado desde la creación del mundo, lo que Dios tiene como propósito y lo que Dios quiere para su vida. ¿Y eso trae qué? Gozo, hay esperanza. Y mire cómo termina también. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra, ¿qué? Los ojos. Significa que te hace ver la verdad. Te alumbra, te aprende a tener una cosa que se llama discernimiento. Pastor, ¿qué hago? ¿Por la izquierda o por la derecha? Bueno, no lo puedo decir, pero si tú lees la Biblia va a abrir ¿qué? Tus ojos. Y el camino va a ser tan claro que va a decir, pastor, es la izquierda. ¿Y por qué sabes? Porque la palabra de Dios, porque Dios ha creado ese discernimiento en mi vida. Lo peor que le puede pasar a una familia es cuando la cabeza de la familia no tiene discernimiento. Le dice, papá, ¿hoy para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Y cuál va a ser nuestro futuro? Ni idea. Pero la respuesta está en la Biblia, cuando el padre dice, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se llama ¿qué? Discernimiento, un plan perfecto para la familia. Ahora sigamos leyéndolo hasta el final. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece ¿qué? Para siempre. Significa que la Biblia hace un efecto en su vida. Nunca saque de su vida la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, si usted quiere vivir una vida conforme a las escrituras, tiene que leer las escrituras. Si no lee el manual, si no entiende el manual, si no comprende y lo aplica, no podrá vivir una vida, primero, que agrade a Dios, una vida santa y una vida que pueda guiar a su familia o a los que le rodean. Ahora, miremos el siguiente punto, que también para crecer a la escritura tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, yo leo la Biblia, pastor, muy bien, veo que me da discernimiento, me da sabiduría, me permite ver que convierte mi corazón. Veo que cada vez que leo la Biblia, yo soy una persona diferente. Veo que la Biblia está haciendo un efecto en mi vida. ¿Cómo logro crecer? ¿Y qué es crecer espiritualmente? Se lo voy a resumir en un solo versículo. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es crecer espiritualmente? 1 Corintios 2, 16. Ahí está, en un solo versículo. Pastor, ya soy salvo. Ahora quiero caminar de acuerdo a las escrituras. Tengo una Biblia, me compré una Biblia muy linda, nueva, empastada en cuero. Chévere, la tengo y la estoy leyendo. Hay cosas que no entiendo, hay otras que entiendo, pero veo que cada vez que entre más la leo, me animo a escudriñarla y a descubrir. Por ejemplo, pastor, esa palabra Ruth, ¿qué significa? ¿Se acuerda qué significa? Hermosa. ¿Usted lo sabía? ¿No? ¿Qué significa la palabra Noemí? Placentera, feliz. ¿Lo sabía? No. Y cuando empezamos a escudriñar la palabra, descubrimos, y entonces nos crea un hambre y una ansiedad de conocer al Dios de la Biblia. Alguien me dice alguna vez, ¿y uno cómo conoce a Dios? ¿Mirando al cielo? Bueno, sí, ahí contemplamos su hermosura, ¿sí? Y toda la creación habla de ¿qué? De la majestad y del poder de Dios. Pero si usted quiere conocer al Dios, tiene que abrir la Biblia porque aquí está el Dios de la Biblia. Ahí usted lo conoce, qué Dios quiere en su vida. Pero la pregunta es, yo estoy leyendo ahora, ¿cómo hago para crecer? ¿Y qué es crecer a un creyente? Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, perdón, 1 Corintios, capítulo 2, versículo, me perdí. Aquí lo tengo. 1 Corintios 2:16, está más adelante, disculpen. 2:16. ¿Lo tienen? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Quién le instruirá? Bueno, son dos preguntas que tienen una sola respuesta. No, nadie. ¿Quién la conoce? ¿Quién la puede instruir? Nadie. Pero Pablo aterriza algo, más nosotros. ¿Quiénes? Los salvos, los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, los que leemos la Biblia
y a través de ella entendemos que tenemos luz, discernimiento, sabiduría, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Pastor, explíqueme eso. ¿Cómo la mente de Cristo puede estar en mí? Hay una sola manera, el Espíritu Santo. Viene y mora en usted y comienza a hacer algo que se llama la madurez del creyente. Cuando habla la mente de Cristo, habla de que usted adquiere una madurez como Cristo. Eso es crecer espiritualmente. Crecer significa que cuando a usted lo vean, ven a un Cristo pequeño. ¿Recuerdan cómo le colocaron a los cristianos? Inicialmente los llamaban ¿qué? Cristianos, que significa ¿qué? Cristos pequeños. Porque veían en su vida y en su crecimiento espiritual a un Cristo. ¿Y qué es Cristo? Pues Cristo es amor, benevolencia, justicia, integridad, bondad, salvación. Todo lo que vemos en valores y carácter del Señor en cuanto a su vida. Ahora, entonces, pastor, ¿yo tengo que llegar a tener la mente de Cristo? Sí. Eso es crecer espiritualmente. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Significa que es hacerte la siguiente pregunta. Cuando algo viene a mi vida, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo rechazaría? ¿Cristo lo tomaría? Eso es tener la mente de Cristo. Es poner en nuestras decisiones del día a día la mente de Cristo en nosotros. Eso es crecer. ¿Y eso para qué sirve? Pues tener la mente de Cristo me prepara para la tentación. ¿Cómo se comportó Cristo ante la tentación de Satanás? Bueno, pregunto, ¿huyó? No. ¿Cómo la enfrentó? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo crezco a esa madurez y tengo la mente de Cristo, la palabra de Dios es mi herramienta cuando viene la tentación. Por eso cuando yo soy maduro espiritualmente, puedo enfrentar la tentación. ¿Vendrá la tentación? Sí. Pablo dice que ninguna tentación sobrehumana ha venido sobre nosotros, sino que todo ha sido diseñado para nosotros. Así viene la tentación. Pero dice, pero Dios ha dado una puerta de salida. Significa que el maduro que lee la Biblia ve la puerta. ¿Y qué dice ante la tentación? Por ahí salgo. Porque Dios no ha puesto una tentación más allá de que no podamos soportar. ¿Sí lo sabía? Vayan conmigo, por favor, si lo quiero que lo lean conmigo en cuanto a eso. Primera de Corintios 10, 13. Es importante ese concepto, porque ¿cómo logramos? Ese es el dilema, la batalla del creyente, la tentación. Llámela usted, póngale cualquier tentación. Llámese adicciones, llámese el chisme, llámese la gritería, ponga cualquier cosa. Mire lo que dice el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Uy, pastor, es que usted si viera esa tentación, eso no lo soporta nadie. Eso yo creo que hasta los marcianos caen en eso. Y dice que no, ninguna es que, dice ahí claramente que ninguna tentación es que no sea humana. Es decir, está diseñada totalmente para nosotros. Dice, pero mire la segunda parte, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis que. ¿Significa que tenemos la posibilidad de tomar decisiones? Sí. ¿Que yo puedo decir resistir hasta acá? Sí. Y luego la parte final es importante, porque mira lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis que soportar. Es decir, yo tengo una responsabilidad ante la tentación, que si tengo la mente de Cristo, hay una salida y ¿qué hago? La tomo. Eso se llama mi responsabilidad, porque hay una salida. Dios diseñó, permite la tentación, la deja, pero tiene una puerta de ¿qué? De salida. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no soy maduro espiritualmente, esa puerta no me interesa. No salgo por ahí, no la busco. Y si la veo, no me interesa y caigo en la tentación. Mas Dios es fiel y da también a esa tentación la salida para que podéis ¿qué? Soportar. Y además de tener la mente de Cristo, no solo me permite prepararme para la tentación, sino hay algo muy importante que quiero comunicar, es la aflicción. Cuando yo crezco y maduro, tengo la capacidad de soportar el dolor y la aflicción de este mundo. Y me dice, pastor, pero si yo soy creyente y salvo, ¿significa que todo saldrá bien? No. ¿Que no me voy a enfermar? No.
¿Que tal vez un ser querido no va a morir? No. ¿Que no voy a sufrir de bullying? No, al contrario. Bien dijo el Señor, en el mundo tendréis que nada que hacer, lo tenemos, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso significa que cuando yo maduro y crezco con la mente de Cristo, tengo la capacidad de soportar la aflicción, de manejarla y de superarla y seguir adelante. No muero en el intento porque ya tengo victoria. ¿Qué dijo el Señor? Pero yo he vencido al mundo. ¿Significa que estoy solo en ese proceso? No. ¿Significa que en medio del dolor y la enfermedad estoy solo? No. ¿Hay dolor? Sí, pero hay victoria y gozo. Eso es lo que me permite que cuando yo soy creyente, que leo la Biblia, que maduro y tengo la mente de Cristo, estoy listo y preparado para cualquier adversidad. Y van a venir. Preparémonos para eso. Si usted me dice hoy, pastor, todo marcha muy bien, bueno, gracias a Dios, pero mañana prepárese. Mañana su día puede ser muy diferente. ¿Y qué va a hacer? ¿Cortarse las venas? ¿Caer en profunda depresión y no volver a la iglesia? No. Pero yo he vencido al mundo. El verdadero creyente maduro adquiere el carácter de Cristo para soportar la aflicción. Veamos, sigamos adelante. Quiero compartir con ustedes eso. La obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos ahí. Primera de Samuel, capítulo 15. Vayan. Dice lo siguiente. Primera el libro de Ruth, lo pueden encontrar perfectamente ahí. Si yo quiero crecer de acuerdo a las escrituras, si yo quiero tener un carácter o tener una vida o un corazón conforme a las escrituras, no solo tengo que ser salvo, no solo tengo que leer la Biblia, no solo tengo que crecer, madurar espiritualmente, sino tengo que aprender a obedecer. Una de las cosas que más nos cuesta como creyentes es obedecer. ¿Qué pasa, Génesis? ¿Qué pasará mañana, Ceci? Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Creo que ustedes lo conocen. Y había un grave problema en el pueblo de Israel. Pensaban que por el hecho de solo sacrificar los corderos, suficiente. Es decir, yo llevé mi ofrenda, lo pagué, lo pesa y peca, empata. Y eso es lo que creía el pueblo de Israel. Con tal de que yo cumpla la ley externa, y vean mi hipocresía externa y simplemente cumpla lo que dice la ley, lleva un cordero y lo muerde y ya, pero mi vida puede seguir igual. Y Dios dijo, no, no funciona de esa manera. La ley estaba hecha para que simplemente mantuvieran la santidad del pueblo de Israel, viera su pecado y mantendría una regulación en su vida de carácter civil, político, religioso y de vida. Eso es lo que hacía la ley. Pero miren lo que dice Samuel. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta que hace Samuel. Samuel le dice al pueblo de Israel, ¿qué creen ustedes? ¿En qué se complace más Dios? ¿En obedecer o en los holocaustos? Entonces mire la respuesta, le hace la pregunta y dice, ciertamente el obedecer es que mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que busca Dios hoy en su vida? Obediencia. Usted puede ir todos los domingos a la iglesia y consideremos eso como un sacrificio. No como el que el sacrificio de mí, sino ese es como su holocausto. Pero usted de lunes a viernes no obedece a Dios.
¿Cómo cree que Dios piensa? ¿Cómo ve eso Dios? Pues Samuel dice, pues Dios no se complace de eso. Eso que hizo el domingo de venir y estar con nosotros no sirve de nada porque es mejor que obedecer. Pero no deje de venir los domingos. No, alguno me va a decir, pastor, yo obedezco de lunes a viernes, pero el domingo no voy. No, no, no me lo tome de esa manera. Porque también venir a la iglesia es ¿qué? ¿Un acto de qué? De obediencia. Todo es un todo. No me deje partes por fuera. No acomode la escritura a su manera y caprichos y a su tiempo. La obediencia debe ser ¿qué? Absoluta. No por pedazos o por cuotas o por momentos de la vida. Dios, yo te obedezco si me das este trabajo. O Dios, yo te voy a obedecer si me sacas de esta necesidad. No, no funciona de esa manera. La obediencia no puede ser en los momentos de angustia, sino la obediencia es ¿qué? Permanente, y escúchelo bien, progresiva. Así como la santidad crece, su obediencia debe ¿qué? Crecer. Y eso hace parte de que usted pueda vivir de acuerdo a las escrituras. Usted puede decir, yo soy cristiano hace 20 años, pero si hace 20 años no obedece a Dios, hágase la pregunta, ¿qué es mejor para Dios? ¿Su sacrificio de 20 años o su obediencia? Y Samuel dijo, es mejor la obediencia. Ahora entremos en lo siguiente, la oración. La oración también me hace vivir una vida como creyente, una vida realmente auténtica. La oración me permite vivir de acuerdo a las escrituras. La oración es algo importante en la vida del creyente. Yo diría que la oración es como el oxígeno que nos permite respirar y vivir espiritualmente. La oración nos da, ¿qué? Aliento en la vida. Quiero mostrarles algunos versículos acerca de la oración y los vamos a leer rápidamente, ejemplos de oración, y voy a terminar con uno al final. Vayan a Isaías Génesis capítulo 25. Vamos a leerlo rápidamente, ejemplos de oración. Pero resumiendo hasta el momento, vemos, yo quiero vivir una vida de acuerdo a la Biblia, pastor. Muy bien, lea la Biblia y luego de leer la Biblia comienza a crecer espiritualmente hasta tener la mente y la estatura de Jesucristo. Que su caminar, su andar, su pensar sea como la del Señor Jesucristo. Y finalmente, involúcrese en la obediencia. Su vida tiene que ser una obediencia absoluta, pero métale un componente mucho mayor, importante, que es ¿qué? La oración. Ahora, mire lo que dice. Vamos a dar solamente algunos ejemplos acerca de eso. Génesis 25, vayan conmigo, versículo 21. La oración de Isaac dice así. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Sencillo. ¿Qué hizo Isaac? Oró. Oró por algo específico. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la respuesta. Miren que la oración hasta dónde llega, cómo se involucra Dios hasta en nuestras vidas propias de una vida familiar. Ahora, miremos otro ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, ya lo habíamos visto, pero quiero que vayan conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí alguien pide algo diferente. Está el rey, Ezequías, versículos del 1 al 4. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Una sentencia terrible, ¿cierto? Bueno, creo que cualquiera de nosotros, alguien llegue y el Señor manda y diga, bueno, mañana vas a morir, ordena todo hoy. Uy, complicado. Pero, ¿qué hace Ezequías? Mira lo que dice. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y ¿qué dice? Y oró a Jehová. Ante una necesidad tan terrible, ¿el qué hizo? Oró. Me llama la atención que no dice que se fue a otro medio a utilizar otra forma. Médico, o sea, consejeros. No, no, no. Simplemente ¿qué? Oró. Isaac oró por un hijo. Ezequías ora por su salud. Y ustedes ven la respuesta de Dios, dice simplemente al final, y dice, versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad. No solo lo sanó, sino lo dio ¿qué? 15 años. Ahora, veamos otro ejemplo de oración. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y quiero con estos versículos solo mostrarles cómo es de importante la oración en cualquier aspecto de nuestra vida. Y alguien dirá, ¿Dios se interesa en mi vida? Sí. ¿Se interesa en cualquier detalle? Sí. ¿Él quiere involucrarse en mi vida? Por supuesto.
Pero hay una razón, solo Dios se puede involucrar si yo se lo pido. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿creen que Dios no quería darle un hijo a Isaac? Sí. ¿Pero qué estaba esperando Dios? Que lo pidiera. ¿Creen que Ezequías, Dios quería sanarlo? Sí. ¿Pero qué estaba esperando Dios? Que se quebrantara de corazón y llorara. Ahora, miremos lo que dice aquí Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 3, versículos 9 al 10. ¿Quién está hablando? Salomón. Y dice, da pues a tu siervo, esto es una oración que hace Salomón, da pues a tu siervo corazón que entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y mira el versículo 10. ¿Qué pasa? Y agradó delante del Señor que Salomón, ¿qué? ¿Qué está esperando Dios de nuestras vidas? Que pidamos. Pastor, ¿no es muy atrevido pedirle a Dios cosas? No. Dios está esperando que ¿qué? Ahora, Salomón, ¿qué pidió? Señor, no sé cómo manejar mi vida. ¿Qué hay que hacer? Ore para que Dios le dé ¿qué? Sabiduría. Dios, no tengo discernimiento. No sé si voy para la izquierda o para la derecha. ¿Qué debe hacer? Pide en oración ¿qué? Discernimiento. Señor, no sé cómo manejar este pueblo tan grande, mi familia, mis hijos, no tengo ni idea. Yo soy papá, pero no me siento tal. Mi hija o mi hijo me dice papá, pero yo digo, pero no me siento tal. ¿Cómo hago? Pídale sabiduría de Dios para poder ¿qué? Llevar a este pueblo. Salomón pidió sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿Dios involucra y quiere involucrarse en todas nuestras decisiones? Sí, sí, sí. Ahora, terminemos aquí al final. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo. Entonces, Dios le agradó. ¿Por qué le agradó? Porque estaba pidiendo algo suntuoso, estaba pidiendo algo egocéntrico, estaba pidiendo dinero, poder, riqueza, pidió algo muy sensato para vivir en la vida, sabiduría. Salomón dijo, si yo tengo sabiduría, y fue muy inteligente, él dijo, si yo tengo sabiduría mayor que cualquier otro, me va a ir mejor en los negocios. ¿Y eso fue cierto? Claro. Salomón fue un comerciante inmensamente hábil, tan hábil que muchos venían a esa universidad que era Salomón a aprender y era la universidad como Harvard. Ese hombre sabía de todo. Y él supo y entendió que con sabiduría podría tomar las mejores decisiones, no solo para él, sino para su pueblo. Mire, si nosotros tenemos sabiduría, podremos manejar nuestro hogar, nuestras vidas, nuestros hijos. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro manual, no se salgan del manual perfecto. Salomón sabía que si pedía sabiduría, dice que Dios se complació. Y mire lo que dice al final, y le dijo Dios, porque has demandado esto, hoy no pediste para ti ni muchos días, interesante, ¿no? Ni pediste para ti qué? Riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti qué? Inteligencia para oír juicio. Me encanta esta parte porque Dios es específico. Y es ¿por qué Dios escribe esto? Porque muchos de nosotros, si Dios se pasase frente a nosotros, ¿qué quieres hoy? No, yo quiero vivir hasta los 120 años con buena salud. O vienen mis negocios, o riquezas, como dice acá, o la vida de tus enemigos. ¿Recuerdan esa historia del rey Midas? ¿Algunos han leído la del rey? ¿Sí? Bueno, el rey Midas, ¿qué pidió? Yo quiero ser rico. Entonces le conceden y le dice que todo lo que toque se volverá ¿qué? Oro. Entonces el hombre dijo, todo lo que yo toque se vuelve oro. Entonces fue una decisión, alguien diría, bastante osada y diría alguien que inteligente, se va a volver rico. Pero este hombre cuando cogió un banano y se lo iba a comer, se volvió ¿qué? Cogió un pescado y se lo iba a comer y se volvió, ¿sabe de qué se murió el rey Midas? De hambre. ¿Sabe que eso nos pasa en nuestras vidas?
buscamos cosas para nuestras propias vidas, sabiendo que Dios quiere darnos esa sabiduría eterna, sabiduría para vivir esta vida, sabiduría para saber que tenemos que preparar el hoy para el mañana, y es en Cristo. Amén. Ahora, pasemos a otra oración. Vayan conmigo, por favor, a la oración que hace eh, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vayan conmigo. Primera de Pedro 3, 7. Vámonos al Nuevo Testamento. Alguien me dirá, bueno, hemos hablado mucho del Antiguo. Bueno, podría yo decir, me puedo equivocar, pero en el Antiguo Testamento están las oraciones más poderosas que hemos podido escuchar. ¿Recuerdan la oración del profeta Elías? Cuando estaba contra los profetas de Baal, los 400. Es decir, el Antiguo Testamento está lleno de oraciones poderosísimas y con respuestas inmensas de Dios. Y eso permitiría pensar, Dios, el Dios de Elías no existe hoy. Claro que sí. Ese mismo Dios de Elías que oró, ese mismo Dios que Isaac oró, que Ezequías oró, ese mismo Dios es el Dios de hoy. ¿Y qué está esperando? Que usted le pida, escúcheme, pero en forma correcta, precisa, adecuada, y que sea para glorificar a Dios, solamente a Dios. Ahora, mire lo que dice acá en Primera de Pedro, capítulo 3, vayan conmigo, perdónenme, capítulo 3, versículo 7. Hay algo aquí interesante en cuanto a la oración. Dice, vosotros maridos, estoy hablando de oraciones, igualmente, vivid con ellas, ¿qué? Bueno, ¿cómo yo logro vivir con mi esposa sabiamente, sabiendo que ella tiene un carácter diferente, piensa diferente, habla diferente, come diferente? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro ser una sola carne con ella? ¿Con mi esfuerzo? No. Solamente a través de la sabiduría que Dios nos da, a través de su palabra, obedeciéndola, madurando como Cristo y entendiendo que a través de la oración yo puedo decirle, Dios, permíteme amar a mi esposa y tratarla con sabiduría. Pastor, ¿usted tiene que a veces respirar profundamente? Sí, claro. Sí. A veces las cosas no funcionan. Señor, ayúdame. Pero ayúdame a no cometer un daño emocional, un daño con mi boca, un daño que, con mi actitud. Y tenemos que hacer, eso es vivir ¿qué? Sabiamente. ¿Y cómo adquiere uno sabiduría? ¿Cómo lo hizo Salomón? Pidiéndola, pidiéndola. Santiago, si te vuelves a hacer un poquitico allá, Santiago, por favor. Dice así Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no tiene inteligencia para manejar su hogar, sus hijos, su vida, yo no puedo, es decir, sucumbo a la tentación. Toda platica que tengo en el bolsillo termina en forma no inteligente, termino comprando cosas o soy apostador o qué sé yo. Todo va de mal en peor. ¿Qué hago? Pida sabiduría. No hay otra manera. Y mire lo que dice Santiago. Pídala qué? Sabiduría. Pídala a quién? A Dios. No lograr una sabiduría, escúchelo bien, perfecta, madura, buena y eterna. Ahora, ¿es bueno el consejo de alguien? No lo descarto, pero no es la primera opción, ¿sí me entienden? Es decir, pastor, voy a pedir un consejo a una amiga. No, está bien, pero yo siempre digo, no es la primera opción. ¿Cuál es? ¿A quién le debe pedir primero? A Dios, a Dios, a Dios. ¿Cómo? La oración. ¿Cómo hizo Salomón? ¿Se fue a buscar a alguien?
toma de decisiones de su vida. Va a ser tan claro. Hay algo muy interesante y no por presunción, pero a veces cuando algunas personas se acercan a nosotros con mi esposa en consejería, pastor, pasa esto, mi esposa voy a decirlo, mi esposa tiene el don de exhortar y de consejería mejor que yo. ¿Verdad, pastor? Sí, sí, Dios se lo dio. Es un don que Dios le dio. Y cuando yo a veces digo, uy, por aquí, por donde ella sale, ta, 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 ta. ¿Por qué lo ves tan claro? Pues Dios le ha dado ¿qué? Sabiduría. De tal manera que las personas del otro lado, cuando estamos en la consejería, hay una cosa que se llama buscar a Dios para pedirle ¿qué? Sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos en la decisión de familia, de vida personal, buscar a Dios y dice, Dios, dame ¿qué? Sabiduría. Permíteme entender cuál es tu voluntad, cómo debe ser mi vida ante ti, cómo debo tomar mis decisiones, por dónde debo caminar, cuál debe ser mi carácter y mi pensamiento. Y eso no se logra leyendo libros humanos o de motivación. No, solo se logra cuando usted se involucra en la palabra de Dios. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de qué? Vida eterna. Solo Jesucristo tiene respuestas a su vida. Ahora, vuelvan a primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué pasa con esas? Vosotros, dice, vosotros maridos, igualmente viví con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, ¿sí? ¿Para que qué? Vuestras oraciones no tengan qué. Ok, entonces aquí hay un problemita. Pastor, yo voy a pedir sabiduría, pero yo a mi esposa, mire, arregle primero el problema con su esposa y luego venga a orar. ¿Qué está diciendo el versículo? Si usted se arrodilla, Señor, y se quebranta y llora, pero no ha arreglado, dice su oración, tiene que estorbo. Y cuando hay un estorbo, no hay respuesta. Entonces, caballeros y todos involucrados acá, eh, eh, el hecho de tener no una vida arreglada con la esposa, con un hijo, con cualquiera de la familia o de nuestro entorno, nuestras oraciones no llegan allá. No pueden llegar al trono de la gracia. ¿Están con qué? Pues pecado. Así de sencillo. Entonces sus oraciones no podrán ser efectivas. Por eso muchas veces nos preguntan, pastor, y yo estoy orando por esto, ¿no? Y bueno, yo pregunto, bueno, ¿y cómo está tu relación? No, pues hace como 10 días yo no me hablo con mi esposa. ¿Eh? ¿Cómo se escriben? Por chateo. En un chat, ahí mandan un WhatsApp. Ya. Pero estoy orando, pastor, para que mi trabajo sea bendecido. Esa oración tiene que estorbo. ¿Dios va a dar bendición en tu trabajo? No. ¿Cómo? Hay un estorbo que no permite hasta que tu relación sea ¿qué? Perfecta con la persona en la cual tú no tienes una relación perfecta. Ahora miremos otro ejemplo bien interesante. Vayan al libro de Salmo 119. Quiero ahí empezar. Hay una oración bien interesante, Salmo 119. Aquí hay una oración sorprendente. Ustedes conocen la vida de David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y en sus primeros años Dios lo bendijo y le amó y luego, bueno, obviamente todos conocemos su pecado de adulterio, su pecado de mentira, su pecado de borrachera, su complicidad en un asesinato y determinación de un asesinato. Es decir, terrible. Pero luego viene David y encuentra lo que dice el libro de Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hágase la siguiente pregunta.
¿Alguien que no estuviera en relación perfecta con el Señor había podido escribir los salmos? No. Él tuvo que haber hecho ya el reconocimiento, haber pedido el perdón, tener la determinación del arrepentimiento, no el remordimiento. Remordimiento es decir, ay, lo siento, pero el lunes vuelvo y lo hago. Arrepentimiento es decir, lo siento de corazón y esto no puede volver a pasar en mi vida. Eso es que arrepentimiento, un cambio, un giro de 180 grados. ¡Pum! Estaba mirando para allá, me voy para allá. Judas tuvo ¿qué? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. Pedro al llorar y al entregar al Señor, es decir, los dos, uno lo negó y otro lo entregó. Si lo ponemos en una balanza, es lo mismito. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Cambió su vida? Sí. ¿Volvió a negarlo? Nunca, nunca. Eso no volvió a suceder en la vida de Pedro. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando David escribe estos salmos, el Salmo 51, que ustedes lo conocen, es el salmo donde él muestra que su pecado está delante de él, pero cómo fue la conducta para poder que ese pecado no estuviera más delante de él. Pero cuando llega al Salmo 119, hace una oración hermosísima. Vayan al versículo 33. Y quiero mostrarles cómo esta oración es una oración conforme a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a orar, y es natural, y yo lo hago, Señor, te pido por esto, por aquí. Muy bien, está bien, hay que pedir, que lo hemos visto. Pero en esta oración, David se centra en algo muy importante. Pide que su relación con Dios sea perfecta. Cuando mi relación con Dios es perfecta, lo demás será añadido. Hijos, sabiduría para dirigir, la salud que queremos, todo eso Dios lo puede añadir, pero por supuesto está en la Biblia. Dios lo dará. Ahora, miren lo que dice el Salmo 119, versículo 33. Primera petición. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Cuál es la primera petición? Enséñame. Enséñame. ¿Y cuáles son sus estatutos? La Biblia. Fíjense que aquí vamos a resumir algo muy interesante. ¿Usted quiere vivir de acuerdo a las escrituras? Esta oración de David está pidiendo vivir de acuerdo a las escrituras. Entonces, lo primero es enséñame. ¿Usted en su oración alguna vez ha hecho esa petición? Generalmente nosotros entramos, Señor, te pido, te pido, te pido, guárdame, 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 ayúdame, llévame, tráeme, pero cuando le decimos enséñame tus estatutos. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, estamos desnudos espiritualmente. Cuando venga la tentación, vamos a caer. Cuando venga la aflicción, nos va a doler y vamos a traer en depresión. Cuando alguien pida de nosotros ejemplos, no seremos ejemplo de carácter. Entonces, miren, dice aquí, enséñame. Miren la segunda, el versículo 34. Dame entendimiento. Está hablando de sabiduría o iluminación. Y dice luego, y guardaré tu ley. Y miren el segundo petición. ¿Dame qué? ¿Alguna vez lo ha pedido usted? Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Cómo manejar mi hogar, mi vida, mis hijos, mi negocio, mi propia vida? Dame, no sé qué hacer. Mire la tercera petición, versículo 35. Guíame por la senda de tus, ¿qué? Mandamientos. Que no me distraiga ni a la izquierda ni a la derecha. Y mira el cuarto, el 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Lo que está diciendo David aquí prácticamente está diciendo, Señor, dame un estilo de vida que te agrade. Inclíname mi corazón a tus testimonios. Está diciendo, inclina mi vida o dame un estilo de vida que los demás, yo pueda reflejar la vida de Cristo en mi vida. Y el cuarto, mire el 37, aparta mis ojos que no vean qué. Ok, le está pidiendo orientación correcta a su vida. Ahí está diciendo, dame una orientación correcta. Aparta mis ojos que no vean qué. La vanidad, la ambición, el poder. Y luego dice, avívame en tu camino. ¿Sabe qué le está diciendo David? Dame energía.
Dame fuerza, dame valor para no dejar de leer la Biblia, para no dejar de orar, para no dejar de dar, de servir, de venir a la iglesia. Dame ese avivamiento de enamorarme de ti cada día. Dame ese avivamiento para no dejar tus caminos. Eso es lo que está diciendo David. Mire lo que dice el 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, dame fe. Confírmame. Dame esa fe que necesito. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros vivimos por fe o por vista, por fe. Por eso David dice, confírmame tu palabra, tu siervo que te teme. Dame esa fe inquebrantable. Hermanos, la vida cristiana es de una fe absoluta, de saber que Dios tiene el control y de una dependencia absoluta. Y mire la última, 39. Quita de mí el oprobio que he temido. Es decir, dame un buen testimonio para otros. Quita de mí el oprobio. Permíteme ser ejemplo de otros. Y termina el versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. ¿Qué oración? La pregunta es, ¿estamos orando de esa manera? ¿Estamos orando de esa forma, de esa convicción de nuestras vidas? Espero que sí. Terminemos con Mateo, capítulo 26. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice a cuanto a la oración? Pastor, yo quiero caminar de acuerdo a las escrituras. Tiene que aprender a orar. Tiene que saber y entender que la oración es muy importante en su vida, que Dios oye la oración, que Dios se agrada de la oración, que la oración es entrar en la presencia de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 26. Vayan conmigo ahí para finalizar esta mañana. Mateo capítulo 26, ahí llegamos. Versículo 41. Bueno, el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una ¿qué? Una hora. Bueno, estamos aquí en el huerto de Getsemaní. Aquí estamos en el tiempo de oración. Y la oración era importante porque era un respaldo para el Señor Jesucristo para ir a la cruz. Y él estaba esperando que sus apóstoles estuvieran ¿qué? Velando y orando. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Cuál es la recomendación de Jesús para hoy en nuestras vidas? Después de todo lo que hemos visto alrededor de la oración, de todos estos personajes del Antiguo Testamento, de lo que nos dice Pedro en cuanto a nuestras oraciones que no tengan estorbo, de cuanto cómo debemos orar de acuerdo al rey David en Salmo 119, cómo pedir que Dios nos enseñe, nos guíe, nos guarde, nos lleve, nos dé entendimiento. ¿Qué nos dice Jesús? Mire el versículo 41. ¿Cuál es la recomendación de él? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? El espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Quién no quiere orar? Claro, pastor, yo quiero orar. Todos queremos orar. Pero aquí dice el versículo, pero la carne ¿qué? El mundo nos saca de la posibilidad de seguir orando. ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces nos hemos dormido orando? Y pensamos que tiene una oración muy espiritual, pero esta es durmiendo. ¿Cuántas veces el afán de la vida nos roba la posibilidad de orar? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es la recomendación final? Velad y orar. Oremos esta mañana. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Señor, hay tanto por aprender y entender de ti, pero hoy, Señor, simplemente queremos agradarte y obedecerte. Queremos decirte, Señor, que nuestras vidas están para ti. Decirte, Señor, que queremos crecer a tu estatura, queremos seguir tus preceptos, queremos quebrantar nuestra vida en oración, queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, pecado que impidan que lleguen a tu trono de gracia. Permite, Señor, esta mañana que mi oración tenga un sentido reverente, un sentido de honestidad,
un sentido de pulcritud, no hipocresía, que mi oración no sea una oración egocéntrica, que sea una oración pidiendo de ti, Señor, que me enseñes, me guíes, me guardes, me ilumines y me des discernimiento y sabiduría. Señor, en mis luchas, en mis decisiones, en mi vida de hogar, permíteme, Señor, que a través de la oración tú des respuesta. Lo prometiste, Señor. Si no tengo sabiduría, tú la darás en abundancia hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar. Bendice, Señor, esta mañana. Permítenos, Señor, que nuestras vidas realmente te agraden de aquí hasta que vuelvas por nuestro ser. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Un buen tiempo para todos. Dios les bendiga.